Bueno, hoy vamos a hablar de el tema imagen y semejanza, ya para terminar el estudio del cual hemos venido tratando en este tiempo. ¿Por qué es necesario que usted entienda la palabra imagen y semejanza? Lo vamos a entender porque mucha gente, cuando le preguntan qué es imagen y semejanza, ¿por qué dice la escritura que hagamos un hombre a imagen y conforme a nuestra semejanza? Entonces la gente pensaría, bueno, entonces Yahweh es como un humano, tiene como nosotros, como cuando vino Yeshua, que tuvo que personificar en carne y sangre. La palabra nos enseña que Yahweh es Rúa, y como él es Rúa, no tiene forma, aunque él puede tomar la forma que él quiera. Entonces este es un punto bien importante, pero el punto para señalar aquí, ¿qué le estaba diciendo Yahweh a Yeshua cuando dijo, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Y ese es uno de los puntos que yo quiero hoy analizar, y vamos a verlo para empezar el contexto. La palabra a nuestra imagen y como nuestra apariencia, este es otro texto, a nuestra imagen como a nuestra apariencia, es betalsemu kitmetenu. Betalsemu kitmetenu, que significa a nuestra imagen como nuestra apariencia. Y por otra parte encontramos un fiel testimonio bíblico a la grandeza del ser humano en la palabra del salmista, cuando proclama en el Salmo 8, versículos 6 al 7, lo hiciste un poco menor que Elohim, lo hiciste un poco menor que Elohim, y con gloria y resplandor lo coronaste, le conferiste dominios en las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Entonces démonos cuenta quiénes somos para el Padre, hasta dónde el ser humano Dios le dio autoridad y le dio grandeza para tener señorío. Y de acuerdo a este salmo, siguiendo la idea de Génesis 1:28, la creación del hombre con el Tetzelén, imagen de Elohim, tiene como consecuencia directa la capacidad con la cual fue dotado el ser humano. El ser humano fue dotado ¿con qué? Con mucha capacidad. Tal vez usted no lo ha notado en su vida, pero yo quiero que después de este mensaje del día de hoy, usted pueda entenderlo, de qué Dios lo dotó y para qué Dios lo dotó. Fue dotado el ser humano para dominar y regir y poner al servicio su desarrollo en la naturaleza que Yahweh ha creado para él. Así como Yahweh rige la vida y la naturaleza en sus manifestaciones más totales y cabales, el hombre en su infinita dimensión también podrá imitar a Yahweh y sacar fuerzas y capacidad racional e intelectual para poder usufructuar la naturaleza de la cual procede su cuerpo y tornarla en su medio ambiente para encontrar en ella todo lo necesario para el desarrollo de su vida física material, a fin de que pueda dedicar su rúa, su espíritu, a lo trascendente y a la fe de su Hacedor. Y así como el pueblo de Israel entendió este mensaje y cómo lo ha transmitido persistentemente en toda la humanidad, en el concepto kitmetenu, a nuestra apariencia, kitmetenu, a nuestra apariencia, no estamos hablando de algo físico, ojo. Estamos hablando de los atributos de Yahweh. Cuando dijo, hagamos a un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y en otro texto dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí es kitmetenu, a nuestra apariencia. Y aquí el prefijo que como nuestra apariencia habla por sí mismo. Y apariencia no es similitud. Ojo, apariencia no es similitud. Ha expresado respecto a esto aportando las pruebas lingüísticas que el Tanakh mismo proporciona para ellos, transcribiéndonos sus palabras. La palabra damat con H al final, parece que denota también apariencia con alguna idea, como dice el salmista en el Salmo 102, versículo 7. Miren lo que él dice. Yo me parezco, dice el salmista, yo me parezco, damiti, al pelícano del desierto. Busca ahí en tu Biblia, Salmo 102, 7. Y vamos a ver qué era lo que el salmista estaba hablando, porque aquí nos está hablando de un animal. Dice así, yo me parezco, ¿sí dice en la suya así? Al pelícano del desierto. Lo que no quiere decir el poeta se parece al pelícano en cuanto tenga alas y plumas, como él, sino que el sufrimiento se asemeja al sufrimiento del pelícano. Él está diciendo que él parece al pelícano no en su forma
antropomórfica como es el pelícano, sino lo está hablando en cuestión de que el pelícano, ¿qué es? Sufre y se asemeja al sufrimiento del pelícano. Entonces, cuando Yahweh nos dice que hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, pues el que es malentendido dirá, oiga, entonces Yahweh tiene ojos, tiene manos, es humano como nosotros. De ninguna manera. Y ahí es donde de pronto se cometen errores, y es triste ver cómo las religiones optan imágenes para hacerle comparativa a Dios. Sí, cada uno en su religión busca imágenes para buscar el Dios del cielo. Unos buscan a Buda, ponen un gordo barrigón, otros el Islam, ponen una luna con una estrella, y así cada religión va atribuyéndole figura, cuando aquí no estamos hablando de una figura antropomórfica. Lo que estamos hablando es una imagen y semejanza de la gloria de Dios establecida ¿dónde? En nosotros. Ese es el punto que usted tiene que entender. ¿Por qué? Porque algo que Satanás en el final de los tiempos va a hacer, ¿cuál es? Satanás quiso alterar la imagen y semejanza. Y vamos a ver dónde fue que la alteró por primera vez. ¿Dónde alteró la imagen y semejanza del hombre? En el huerto. En el huerto del Edén. Alteró la imagen y semejanza en el sentido de que Dios había colocado atributos ¿en quién? En Adán. Luego después cuando vino la mujer Isha, Eva, también puso los atributos en ella. O sea, ambos fueron dotados de los atributos de Yahweh con una característica, libre albedrío. Los dotó de toda su capacidad, pero los dotó con algo, con libre albedrío. Yahweh, cuando Él restauró la imagen y semejanza, porque este punto es muy importante, cuando se hizo el becerro de oro, y el pueblo de Israel pecó en el monte de Sinaí, en ese momento se alteró la imagen y la semejanza. Porque Yahweh lo que querían ellos era ¿cómo? Darle todos sus atributos de imagen y semejanza a través de los mandamientos. ¿Cómo así que los mandamientos? Claro, cuando Dios me da los mandamientos y yo los recibo y los pongo por obra en mi vida, estoy haciendo lo mismo que es una imagen y semejanza, una apariencia de los atributos de Yahweh sobre mi vida. Pero la Escritura nos enseña que ellos hicieron un becerro de oro y rechazaron todo lo que el Padre en ese momento les había otorgado en el monte de Sinaí, que fueron la tabla de los 10 mandamientos. De ahí para adelante vamos a ver que el pueblo de Israel y aún los tiempos históricos, los procesos que vivió el pueblo de Israel, se perdió mucho la imagen y la semejanza. Los profetas la tenían. Los profetas sí tenían la imagen y semejanza. Los hombres de Dios lo tenían. Pero de resto, cuando venían las quejas de parte de los profetas con el pueblo, no había imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el pueblo se rehusaba a hacer imagen y semejanza de Yahweh. Le hago una pregunta, tiempo presente, ¿hay imagen y semejanza en el mundo? No hay imagen y semejanza. Porque es que la gente dice, es que Dios me creó. Sí, Dios te creó como criatura. Pero una cosa es ser criatura y otra cosa es ser imagen y semejanza. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es criatura creada de creación y otra cosa es ser dotado de la imagen y semejanza de Yahweh. Le hago una pregunta a usted. ¿Dónde se restauró la imagen y semejanza en el hombre? En Yeshua. En Yeshua se restauró la imagen y la semejanza. Que en un principio Yahweh había hablado en Génesis 1, 26, 27. Ahí se restauró en el madero. Pero parte del sello de la restauración fue cuando vino el Ruach HaKodesh sobre la vida de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Porque es que se cuenta que estamos hablando temas más profundos. Cuando se construye el santuario del tabernáculo, Yahweh nos estaba enseñando que Él iba a restaurar la imagen y la semejanza del hombre a través de esas imágenes y símbolos proféticos de lo que habría acontecer a futuro. Y démonos cuenta, en un santuario había lugar lavatorio, lugar santo y lugar santísimo. Y aprendimos que para entrar al lugar santísimo, el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que pasar por un proceso de 1 año para tener la revelación de la gloria de la Shekinah. O sea, él podía entender lo que era la imagen y semejanza porque estaba en conexión directa con Dios constantemente. Cosa que el pueblo no lo entendía, porque la tarea del sumo sacerdote era enseñarle la gloria del Padre para que ellos pudieran entender y pasar también a ser parte de la imagen y semejanza. Cosa que el pueblo no lo pudo entender de manera muy profunda. Viene Yeshua, da su vida en el madero, da una promesa que vamos a recibir el Ruach HaKodesh, Hechos capítulo 2,
Recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Entonces viene el Ruach HaKodesh sobre 3,000 personas. En ese momento que estaba bajando del Padre, la imagen y la semejanza de Yeshua y el Padre. Desciende sobre ellos la imagen y semejanza y fueron dotados. Y cuando uno es dotado de la imagen y semejanza, quiere decir que yo ya no hablo por mi cuenta. Yo ya no hablo lo que a mí me parece, lo que yo creo o lo que a mí se me antoja. De ninguna manera. Porque ya hay un dominio de la presencia de Dios sobre mi vida. Por eso cuando a Yeshua le decían los intérpretes de la ley, muéstranos al Padre, ellos todavía no entendían imagen ni semejanza. Dese cuenta, y aún todavía mucha gente no lo entiende. Cuando le dice muéstranos al Padre, Yeshua le dice, pero es que mi Padre y yo somos uno. Y ellos no lo podían entender porque ellos lo vieron tan humano y lo vieron tan carnal que no pudieron entender la imagen y semejanza del Padre a través de Yeshua. Nosotros somos representantes de Yeshua y Yahweh aquí en la tierra como imagen y semejanza. Pero vamos a notar algo, que Satanás quiso alterar la imagen y semejanza. Y un punto bien importante es, yo no puedo alterar la genética sin antes en el hombre alterar la imagen y semejanza. Yo no puedo alterar la genética del hombre sin antes no alterar su ¿qué? Exacto. Entonces estamos viendo, y este punto es muy importante, y cuando yo hacía este estudio, verdad que me daba mucha tristeza cómo está el ser humano. Yo decía, definitivamente el ser humano está años luz del Padre. Están años luz del Padre. ¿Por qué? Si ustedes han notado algo que se está viendo en los últimos tiempos es la alteración de los pensamientos. La alteración de todo lo que estamos viendo. La alteración de mi vida, mi identidad. La gente no tiene sentido de pertenencia en las comunidades. No hay sentido de pertenencia. No saben quién es Yahweh en su vida todavía. Y como no saben quién es Yahweh todavía en su vida, ¿cómo tú puedes decir que eres imagen y semejanza? Todavía sigue siendo una criatura. Una criatura creada dentro de una comunidad, sin estar entendiendo todavía lo que significa imagen y semejanza. Y démonos cuenta que en los últimos tiempos Satanás está haciendo una irrupción sobre la raza humana. ¿A través de qué? A través de la filosofía, la ciencia, la nanotecnología. Estamos viendo cualquier cosa que en el producto y el mercado se está viendo, y eso que está haciendo, alterando al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que toca primero antes de alterar la genética? Yo tengo que alterarle la imagen y semejanza. Si yo le altero a usted la imagen y la semejanza, lo aparto, puedo trabajar genéticamente sobre usted. Y eso es lo que está haciendo Satanás en los últimos tiempos. Y démonos cuenta, usted sale a la calle y usted dice, entonces, ¿dónde está la imagen y semejanza? ¿Dónde está la imagen y semejanza de lo que el Padre dijo en Génesis 1, 26, 27 y 28? ¿Dónde está eso? Ahora sí me están entendiendo. Si el ser humano no se hubiera dejado alterar la imagen y semejanza, no habría tantas religiones. No las habrían. Seríamos un solo pueblo y listo, y todos caminamos recto con el Padre y se acabó el asunto. Fácil decirlo. Pero verlo, todavía no lo estamos viendo. Entonces la pregunta que empieza uno a surgirle en el corazón es tremendo. Entonces, ¿cómo será entonces el final de los tiempos en el ser humano, en la tierra? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué nos está deparando este destino? Si no podemos lograr entender quién es Yahweh en la vida de nosotros. Por eso para mí este tema era muy importante, y yo pienso que de los temas principales es este. Porque este es el principio de todas las cosas, cuando le dice, hagamos a un hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree. Dese cuenta que le dio la autoridad para enseñorearse ¿sobre qué? Sobre todo, hermano. Le hago una pregunta. Hoy en día, ¿cuál es el señorío del ser humano? El señorío que el ser humano tiene no es el señorío de Yahweh. Es la perversidad y la destrucción en su totalidad sobre el mismo planeta Tierra, sobre la misma humanidad y sobre lo mismo creado del Padre. ¿O me equivoco? Estamos viendo, entonces démonos cuenta, Satanás se está moviendo de una manera pero tan impresionante, que eso lo lleva a uno como hombre. Sacudámonos y tomemos conciencia de lo que el Padre nos ha venido
o nos quiere transmitir, no solamente para nuestra persona y generación, sino para ellos como personas y para la generación que viene con ellos. Porque si eso se está predicando ahorita, en este momento yo estoy hablando un tema que es muy delicado, ¿qué irán a predicar estos jóvenes de aquí a 30, 40 años? Le hago otra pregunta, ¿qué creen ustedes que de aquí a 40 años vamos a estar viendo? Si es que estamos con vida los que... ¿Qué irán a ver ellos que ya se está enseñando desde ahora? Cuando venga la segunda irrupción de los Nefilín, ellos van a tener que levantarse en todo el poderío del Señor. Pero como todavía no está sucediendo, todavía nos relajamos. Como todavía no me está pasando eso, pero el Padre nos está anticipando los sucesos que van a acontecer los próximos 10 años en adelante. Entonces démonos cuenta que ¿qué significa imagen y semejanza de Elohim? Y voy a repetirlo porque yo quiero que ustedes lo entiendan para que después usted no me diga estas palabras. Y tal vez suene un poco trillado, pero es necesario que usted lo entienda. Yo todavía no entiendo para qué Dios me llamó. 1. Yo no sé por qué yo tengo tantas luchas. 2. La verdad es que yo no sé ni por qué estoy aquí en esa comunidad. 3. ¿Cuál será el destino de Dios sobre mi vida? 4. Oigan, entonces usted no ha entendido el principio que es imagen. No lo ha entendido, hermano. O sea, simplemente le pasó lo de los niños cuando lo llevan a un colegio. El fin de año entregan notas y le dicen, ¿su hijo qué? Perdió. ¿Cómo así que pasó? Perdió. Y los papás empiezan a decir, pero ¿cómo así? Es que son malos los profesores de esa escuela. Profesores no son malos. Lo que hay son alumnos malos. Sí, porque si fuera el profesor malo, los 30 perderían en el salón. Pero siempre normalmente en un salón pierden 2 y 3. Y se levantan los papás y vienen a reclamar. ¿Y por qué los otros 27 no reclamaron? Porque ellos sí entendieron para qué fueron a estudiar. Lo mismo pasa aquí en la comunidad, porque acuérdense que nosotros somos estudiantes de Torah. Todos somos estudiantes de Torah. Y si yo no entiendo el significado de lo que el Padre me quiere hablar, pues simplemente en cada fiesta, cuando llegamos a la primera fiesta, ¿cómo llega uno? Reprobado. Por eso el Padre estableció fiestas como que, a ver, como para que entiendas, ¿sí me entiende? Paso 1, fiesta 1 del primer año. Paso 2, fiesta 2 del... Entonces, hombre, si usted no entiende en 5... ¿Cuánto llamamos la restauración? 6 años, yo llevo 8. Yo llevo 8 porque yo 2 años antes de comenzar la restauración con el pueblo. Entonces yo decía, hombre, en 5 años si yo no entiendo la restauración, si yo no entiendo todo lo que la Torah nos ha querido hablando, porque el tema es fundamento de la Torah para la vida. Ese es el tema principal cuando yo lo comencé hace como un mes. Fundamento de la Torah para nuestra vida. Entonces, estoy hablando la Torah, lo que el Padre nos dejó como plano espiritual para transmitir sus pensamientos sobre la vida de nosotros. Entonces, la manera que el Padre nos está hablando es a través de ¿qué? De su palabra, de su dabar. Porque a veces decimos, yo quiero que me hables, Señor. Yo quiero que me muestres cómo fue el mundo creado al principio. Y bueno, ¿usted se ha dado cuenta que la ciencia está gastando cualquier cantidad de millones de dólares para averiguar el origen del ser humano? Y algo que va a pasar al final de los tiempos, cuando venga la segunda irrupción de los híbridos, es que muchos seres humanos se van a comer el cuento, que ellos son descendientes de los Anunnakis o de los alienígenas, como la cultura sumeria se comió ese cuento hace 5.000 años atrás. Los aztecas, los incas. Los sumerios dejaron unas tablillas diciendo que ellos eran originarios y eran parte de los alienígenas ancestrales o de los Anunnakis, de seres del sistema de Orión. Y se lo comieron completico en ese tiempo esa cultura. Y escribieron todas las tablillas con todas las imágenes y todo lo que ellos hacían para transmitir mensajes de tú a tú. Tiempo presente. Cuando venga la segunda irrupción híbrida, porque la primera fue en Génesis 6. Cuando venga la segunda irrupción híbrida, que es cuando venga Yeshua, entonces le hago una pregunta. ¿Usted qué haría? ¿O cómo actuaría usted, que es algo que todavía no hemos visto, pero va a suceder, cuando usted mire para el cielo y vea naves del tamaño de un estadio más grandes? ¿Qué va a decir la gente que no conoce al Padre? Ya vino Dios. ¿Y ellos qué van a decir? Ellos van a empezar a llevar al ser humano a que se coma el cuento de que nosotros somos originarios de ellos. Y usted se pondrá a pensar, ¿será que hay gente que se va a comer el cuento? Se lo van a comer, los sumerios se lo comieron completico, hermano. Se lo comieron completo. Y es más, aún los mismos escogidos van a hacer ¿qué? Engañados. Bueno, entonces para que usted tenga mucho cuidado y no se vaya a equivocar, de pronto llegase eso a ocurrir el otro año y diga, ahí llegó Yeshua. No, hermano.
No, pues estamos hablando cosas que aquí han pasado y se han dicho. Y han sonado locas, pero se han dado su tiempo. Entonces, aquí el punto es guardarnos de no dejarnos engañar y de que Satanás y el adversario altere la imagen y semejanza que el Creador hizo ser en nosotros. Bueno, tenemos ojos por haber sido creados a imagen de Yahweh, que Yahweh nos ha puesto un órgano capaz de supervisar y de observar las cosas, porque el concepto de la observación también está arriba. También Yahweh lo tiene, también Yahweh lo usa. Por ejemplo, las manos que tenemos, con nuestras manos, nosotros hacemos acciones. Y Yahweh interactúa con su mundo, y aunque no tenga una mano física, tiene interacción. Yo también tengo interacción con las manos a través de mi mano. Por lo tanto, se puede decir que Yahweh tiene mano. Yo no tengo mano, yo tengo mano, que fue creado a la imagen de Yahweh. Entonces, ¿cómo así que yo tengo mano, que fue creado a la imagen de Yahweh? Cuando Yahweh nos utiliza a nosotros, y este es el punto, como a veces la gente dice, yo quisiera hablar con Yahweh. O hay gente que dice, orando, yo quisiera que el Padre me diera una palabra, y tal vez el Padre va a usar una persona. Te puede usar a ti si tú eres imagen y semejanza. Entonces el hermano está orando, y llega el Padre y utiliza de pronto a José para que venga y le hable a Olga. Entonces Yahweh está interactuando a través de la vida de los ojos de José, a través de la boca de José y a través de las manos de José, y viene y le da una respuesta a Olga. Y entonces la persona va a decir, no, es que la respuesta me la dio fue un hombre. Cuando Yahweh está interactuando en la vida de él. Menosprecia. Exacto. A veces menospreciamos los mensajes de Yahweh Porque, a través de la vida de un hombre. Y usted mira en la Biblia cómo Dios interactuaba en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. A través de Moisés él hablaba. Hombres. Y hasta el día de hoy Yahweh habla a través de hombres, porque yo le hago una pregunta. ¿Es fácil escuchar la voz de Dios? ¿Es fácil escuchar la voz de Dios? sí. Bueno, dijo uno sí, listo. El resto. Entonces, como usted escucha la voz de Dios, usted tiene que hacer lo que Dios le dice. Entonces, a veces decimos escuchar la voz de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, quiere decir que no estamos escuchando la voz de Dios. Porque si yo no soy coherente con lo que Yahweh me está diciendo, me quiere decir que no me está hablando. Pero si yo soy coherente con lo que el Padre me está diciendo, voy a empezar a hacer cosas que aún uno mismo dice, yo no sabía que las podía hacer. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Padre? En este caso, Dios, ¿qué está usando? Dios me está usando a mí como boca para transmitirle un mensaje a todos. Y a la vez, como todos tienen Shema, empiezan a escuchar, dicen, bueno, vamos a ponernos a la tarea de aprender a hacer imagen y semejanza de ella. ¿Qué nos enseña? Que a través de todos nuestros órganos, manos, pies, boca, nos dio la facultad que a través de nosotros Yahweh interactúa con la humanidad. Yahweh, a través de tu vida y de mi vida, interactúa sobre la humanidad. Génesis 1:26 dice, por favor léelo, Miguel Ángel. Recuerde que este tema se volverá a predicar por dentro de 5 o 6 años. Si usted no lo deja guardado hoy para su vida y ponerlo por obra. Es más, si usted no entiende este mensaje, nunca va a entender las escrituras. Sencillo. Y se puede pasar 6, 7, 10 años. Ahora sí, Miguelito. Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo reptil. 26. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ahí hay una coma? ¿Ahí hay una coma? Sí, señor. Entonces, paremos ahí, porque cuando hay un punto de separación es porque nos está diciendo algo. Hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, de ahí vienen los errores lingüísticos de las religiones. Ahí se parte todo, se quiebra todo. Claro, se parte todo. Se parte absolutamente todo. Porque al no entender eso no estoy entendiendo nada, y por eso tanta confusión y tanta distorsión hasta el día de hoy. Conciso B. Y ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil, rectas sobre la tierra. Aleluya. Bueno, dice así que nos dotó con gobierno sobre los animales.
¿Qué relación hay entre la primera y la segunda parte? Para que gobierne sobre la creación. Entonces este versículo nos habla sobre la naturaleza divina de su creador y gobernador del mundo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar con este Génesis 1:27? 1. La naturaleza interna. La naturaleza interna que mora en nosotros. La naturaleza interna. Lo primero que Dios está trabajando en nosotros es su naturaleza interna. 2. Que habla de una imagen física a nivel de las metáforas que Yahweh usa para con su mundo. Usted se va a dar de cuenta que en la Biblia está llena de muchas metáforas para que el pueblo pudiera entender y comprender todo lo que el Padre quería transmitirle al ser humano. Nos vamos a dar de cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchas metáforas. Por ejemplo, lo que hablamos aquí, el pelícano. O sea, yo soy como el pelícano, dice el rey David. Dice, yo me parezco, Damití, al pelícano del desierto. Entonces, ¿cómo hace uno? Dice, es como si usted dijera, yo me parezco al águila. Sí, uno dijera, pero es que usted no tiene ni pluma, ni pico, ni garras. Sí, reconocer los atributos. De esa... Entonces David estaba hablando de un atributo, lo que no quiere decir que el poeta se parece al pelícano en cuanto tenga alas y plumas, como él, sino que el sufrimiento se asemeja al sufrimiento del pelícano. Y nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas de las partes del sufrimiento de Yeshua, de maneras y metáforas muy diferentes. Y uno decía, pero ¿quién es el que sufre tanto ahí? ¿Pero de quién estará hablando? Y todo el mundo pensaba que eran las personas en ese momento y era el siervo sufriente del que habría de venir para ir al madero. Pasémonos para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo es como el Padre si estuviera hablando. Toda esta escritura es como si el Padre nos la estuviera escribiendo hoy. Acuérdense que puede que se haya escrito hace 5.000 años. Pero la palabra no tiene vigencia ni fecha de vencimiento, porque la palabra es eterna. Entonces, como se está enseñando hoy, es como si el Padre nos estuviera diciendo, hoy yo les estoy escribiendo a ustedes, hoy yo les estoy hablando a ustedes, hoy yo les estoy diciendo que lo pongan por obra. Entonces, démonos cuenta que esto no es una palabra pasada, esto es una palabra futura. Por eso dice, acontecieres que si escuchares hoy. ¿Y eso cuánto hace que se escribió? Cada vez que uno lee las escrituras dice hoy. Ajá, y uno dice, pero venga, si me la escribió hace 3.500 años, es hoy. Y si de aquí a 20 años la están leyendo los muchachos, ¿qué van a decir? Hoy, porque es que Dios es Dios del futuro. Entonces démonos cuenta, el enemigo cómo ha querido alterar tantas cosas en nosotros. Y lo primero que hay que alterar para poder alterar una genética es la imagen y semejanza. La imagen y semejanza. Por eso usted sale a la calle y se lleva unas malas... ayer preciso estábamos con mi esposa haciendo unas vueltas y uno, ¿verdad? La gente habla muy tremendo, man. ¿Verdad que o es que uno se quedó cavernícola o es que la maldad ha avanzado tanto que uno dice, Dios mío, yo no había escuchado eso? La gente está hablando cosas muy fuera de lo normal, muy fuera de lo natural. Y esta mañana preciso mi esposa me mostraba, me decía, miren esas gafas que construyeron ahora. Unas gafas que parece todo real y la gente grita, se pone las gafas, gritan, se caen al piso. ¿Cómo le alteran? ¿Cómo están alterando? ¿Cómo es de fácil alterar al ser humano cuando no tiene a Yahweh? Porque el que tiene a Yahweh no se presta para semejantes cosas, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que Satanás lo que está tratando de alterar, y ha venido tratando de hacerlo siempre por muchos cientos de años el adversario, es alterar la imagen y semejanza para la postrer poder alterar la genética. Por eso hoy en día vemos con más fuerza homosexualismo, lesbianismo, todo es normal, todo es normal. Y los que hablamos de Yahweh, es más, usted sale a hablar este tema a otro religioso, no lo va a entender. No lo va a entender, porque la persona va a decir, a mí me rescató Cristo y yo soy templo del Espíritu Santo. No les van a decir más, mientras que el Padre nos está hablando todo un contexto del pensamiento del para con nosotros. ¿Qué pasa? Usted hablaba de que si es fácil escuchar la voz del Eterno. Sí. Yo le respondí que sí, Sí. que en este momento está hablando por medio de usted. Entonces, Exacto. El punto está hablando, pero el punto es pongámoslo por obra, porque es que hay un problema con el ser humano. Escuchamos buenos mensajes, decimos, qué bonito ese mensaje, uy, me tocó. No, es que a mí no me interesa que lo toque, a mí me interesa que lo cambie. Yo quiero es que usted cambie, dígale al que está al lado suyo, cambie. Claro, porque es que para estarle repitiendo lo mismo, hermano.
La buena tierra. Sí, de fruto. No deje morir la semilla. No deje morir lo que el Padre les está entregando. Mire, ya terminamos de una fiesta que se llamaba ¿cómo? Pesas, Bicurín. ¿Y a qué vamos? Vamos en una de las más poderosas que ahí no se revela lo que es la imagen. Vamos para supuestamente a otro memorial que es la venida o la entregada del Ruach HaKodesh. Entonces, hombre, si yo no entiendo lo anterior de la libertad, porque acuérdense que Pesas representa boca que habla. ¿Cómo así que boca que habla? ¿No es saltar y pasar por alto también? Claro, pero también es boca que habla. ¿Por qué? Porque cuando usted estaba esclavo en el pecado, ¿usted hablaba del Mesías? Ah, bueno, entonces es boca que habla, ¿sí? Porque empezamos a hablar lo que antes no podíamos hablar. Cuando Yahweh me liberta a mí, me está libertando en mis pensamientos, me saca la cárcel de mis pensamientos y empiezo yo a hablar de Él. Por eso una persona cuando es libre del pecado y rescatada por el Mesías, ¿qué empieza a hablar? Yahshua me salvó, ya, calle, ya está hablando mucho. No, boca que habla. Y ese es el punto del Pesad, boca que habla. Entonces, para reforzar boca que habla, viene la venida del Ruach HaKodesh, para que esa boca que habla sea la boca y la imagen de Yahweh sobre mi vida, para yo seguir, ¿qué? El proceso del caminar de la fe. Es sencillo decirlo, pero ponerlo en práctica, eso es lo que a muchos les cuesta. Entonces dice que el estudio de la Torah perpetua, la revelación en el monte de Sinaí, Yahweh se le reveló a todo el pueblo de Israel compuesto de aproximadamente 2.5 millones de personas. En el monte de Sinaí le entregó la Torah, mediante la cual Yahweh se dirige a nosotros cada vez que un creyente estudia la Torah, revive su conexión con Yahweh. Deuteronomio 4, versículos 9 al 10. Léelo, por favor, Araceli. Deuteronomio 4, versículos 9 al 10. Entonces, ¿dónde fue la primera parte que Yahweh quiso hablarle al pueblo? En el monte de... ¿Se acuerdan cuando todos en una vez dijeron que haremos? ¿Y qué pasó más adelante? Ah, bueno. Deuteronomio 4, 9, 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Sigue? El día que estuviste delante de Yahweh, tu Elohim, en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para ¿Remembranza? todos los días que vivieres sobre la tierra, y la enseñarás a tus hijos. Bueno, entonces le hago una pregunta. Cuando el pueblo de Israel estaba reunido en Har Sinai, ¿qué estaban viendo ellos? ¿Vieron a Yahweh? No, pero dice que ellos veían que descendían ¿qué? Relámpagos, truenos, etcétera. ¿Y qué les pasó en el corazón a ellos cuando vieron todo eso? Se llenaron de miedo y retrocedieron y le dijeron a Moisés, mejor tú habla con él y sé intermediario. O sea, ellos no pudieron entender lo que el Padre quería a ellos entregarle en ese momento. Claro. O sea, ¿cuál es el mayor anhelo de cada uno de nosotros? Padre, háblame. O sea, ¿quién no anhela cuando uno recién convertido? Cuando uno está recién convertido, lo primero que uno anhela es, ay, yo quiero que el Padre me empiece a hablar y me empiece a usar. Y bueno, el Padre primero lo que tiene que hacer es libertarnos. Por eso tenemos que pasar por Pesa, la liberación. Y ya Yahweh nos pasó por alto nuestros pecados y nos dio redención, nos redimió. De ahí empieza boca que habla, empiezo yo a hablar. Porque antes yo no podía hablar, porque dése cuenta que una persona cuando está sumida en el pecado, ¿usted qué la escucha hablar? Queja. Es más, y cuando habla dice, me quiero morir. Eso es lo único que sale de la boca, me quiero morir, ¿para qué vivir? Yo no sé ni por qué mis padres me trajeron a este mundo, y bueno, etc. Hacen una serie de reclamaciones que son bobadas en el momento. Porque con el tiempo, cuando son llenos del Padre, miran para atrás y dicen, yo sí fui mucho tonto, ¿verdad? Entonces, como el Padre nos entiende tanto y nos comprende, pues imagínense la misericordia que Él tiene. Entonces le dice al pueblo, guárdate y guarda con tu alma la diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Yahweh, tu Elohim en Horeb,
Cuando Yahweh dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarás a sus hijos. Entonces démonos cuenta que hoy estamos haciendo un recordatorio como fundamento de la Torá de lo que el Padre quiso entregar en el Har Sinaí, cosa que ellos no pudieron entender ni comprender. Por eso era necesario renovar el pacto, la Ketubá, que se había perdido en Sinaí, para nosotros poder entender hoy en día lo que el Padre quería transmitirles a ellos hace casi 3.500 años. Y démonos cuenta que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por eso se llama restaurando las sendas antiguas. No son raíces hebreas, son sendas antiguas, porque las raíces hebreas no me enseña nada. Yo tengo que ir a las sendas antiguas. Jeremías 6:16, para yo poder entender todo el principio de lo que el Padre quería que poner sobre mi vida. Entonces la Torá nos ordena recordar para siempre el episodio del Sinaí. Debes cuidarte diligentemente de no olvidar las cosas que vieron tus ojos y no salgan de tu mente todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo ocurrido el día que estuviste delante de Yahweh en el Sinaí. Y cada acto del estudio de las escrituras de la Torá es un despliegue de revelación. ¿Por qué es un despliegue de revelación? Porque cuando usted va a las escrituras, usted va a encontrar que todo es palabra revelada. Ya no hay nada nuevo debajo del sol. Por ejemplo, la gente tiene un concepto, si miramos, la gente hoy en día la preocupación es, bueno, ¿y qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder el próximo año? Y desafortunadamente la brujería utiliza mucho la escritura. Los brujos utilizan y trabajan con la misma Biblia para manipular. Pero el Padre aquí nos está diciendo que tenemos que aprender ¿qué? A entender lo que dice cada reglón, cada punto, cada coma y cada yod de lo que el Padre nos quiere transmitir. Entonces démonos cuenta que venimos de un proceso donde la tierra está siendo ¿qué? Sacudida. La tierra está siendo conmovida. Entonces, en medio de la Torá, el Padre nos dio como ese despliegue de revelación en el 2019, nos habló lo que iba a acontecer y que todavía no se ha ido, porque no se sabe, todavía esto se demora un poco más. Entonces démonos cuenta que cuando usted está conectado con las escrituras y con el hacedor de las escrituras, el que inspiró a los siervos y a los profetas, entonces el Padre te va a llevar siempre de revelación en revelación, cada año. Él te va a llevar, lo hizo con los profetas, lo hizo con los siervos. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué en estos tiempos no estamos viendo lo mismo en todos? ¿Por qué eso no está pasando en tu vida? ¿Por qué la revelación no está en tu boca? Porque todavía tú no has entendido el pensamiento de Dios para tu vida. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando en mis pensamientos, en mi vida y en mi corazón, se oponen pensamientos que no van conforme o de acorde a la voluntad de Dios. Por ejemplo, los afanes del ir y venir de la vida diaria. Cuando usted vive en su vida en un ir y venir de los afanes, Yahweh no le puede hablar. Pero ¿cómo Yahweh le va a hablar a un afanado y a un turbado? No, usted tiene que hacer un alto, un tiempo de dedicación, hacer lo que el pueblo hizo en el monte Sinaí, quietos, quédense quietos y escuchen la voz, pero dése cuenta que aún ellos estando quietos no lo pudieron entender, porque se llenaron de miedo. Tiempo presente, el Padre nos dice, estad quietos, otra vez, y reconocer que yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. Entonces, cuando el Padre nos está diciendo, quédense quietos, porque yo te quiero hablar, la gente no se va a quedar quieta, porque la gente vive en sus ocupaciones, sus afanes. Y si usted por un momento se queda quieto, se pone a pensar lo que no tiene que estar pensando. Entonces, el Padre no le puede, ¿qué? No le puede hablar, hermano. Entonces, para poder ser imagen y semejanza, tenemos que tener la característica de ser buenos shema, buenos escuchadores. Bueno. Vamos por favor a 2 Corintios 10, versículo 4. Y vamos a hablar del carácter. Olguita. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Usted esto se lo tiene que llevar hoy, porque esto es para el resto de su camino, hermano. Esto es para el resto de su vida, esta enseñanza, para que usted la guarde. Y que para que pueda comprender todo lo que el Padre le quiere enseñar. 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Bueno, cuando Dios nos estaba dotando de imagen y semejanza, ¿de qué creen ustedes que estaba refiriéndose con este texto de Corintios, versículo
4 del capítulo 10 de la segunda carta. ¿Qué estaba transmitiendo conforme a lo que estoy enseñando hoy? Estábamos llenos del Espíritu Santo, Sí. del Ruach HaKodesh en ese momento. Sí. Porque dice que nuestras almas no son carnales, no había nada carnal en ese momento. No. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar hoy como imagen y semejanza de Yahweh? Ser llenos del Espíritu. Ser llenos. Entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar al adversario si al adversario yo no lo puedo enfrentar con carne? A ver, eso es como cuando alguien le pega a un demonio. Yo no lo veo. ¿Dónde está? Pues claro, porque el demonio es espíritu. Y el que anda a la imagen y semejanza es dotado con asuntos espirituales. Entonces usted empieza a ver lo que otros no ven. Entonces démonos cuenta, los profetas podían ver todo lo espiritual. Moisés pudo discernir lo espiritual. Josué puede discernir. Cualquier hombre que usted me nombre en la Biblia, todos vieron espiritual. Los discípulos, cuando iban y echaban demonios y los expulsaban, créame que ellos veían cosas impresionantes. Porque en ese momento Israel estaba llena de demonios. Cuando en Hechos 2 todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que más adelante, en los textos de Hechos, hubo mucha liberación. Y hubo mucha manifestación de espíritus. Tiempo presente, hay más demonios que antes, hermano. Lo que estamos viendo ahora es una irrupción más fuerte. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos hablando solo de espíritus, estamos hablando de híbridos, de alienígenas, de Anunnakis, ¿de qué más? Seres nórdicos, reptilianos, y uno dice, ¿y de dónde está todo eso? A ver, muéstremelo. Efesios 6:12. Ah, exacto. Entonces la gente va a decir, muéstremelo y compruébemelo. Porque se pueden ver por el Espíritu, hermano. ¿Sí? Se pueden ver por el Espíritu. Pero eso se va a manifestar en su momento. Pero los que son espirituales, Dios les está manifestando todo de antemano. Para cuando eso empiece a suceder, la gente diga, a mí me lo dijeron un día. Esa enseñanza no la dieron. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que Dios, el mayor anhelo de Él con nosotros, es que tengamos discernimiento para la postre tener un despliegue de toda la revelación de sus escrituras. Por eso las escrituras, la Torá, es ese manual que el Padre nos entregó como un manual de nuestra vida para poder entender y discernir todo lo que va a acontecer y a suceder, hermano. Entonces démonos cuenta que el estudio de la Torá fundamentó la vida para el pueblo de Israel. Él lo dejó como fundamento para el pueblo de Israel. Bueno, seguimos con esto. Listo. Pregunta número 1. ¿Qué esperamos lograr mediante el estudio de las Escrituras? O de la Torah. ¿Qué es lo que usted trata de buscar cuando usted estudia las Escrituras? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué esperamos lograr mediante el estudio de la Torah o de las Escrituras? ¿Qué es lo que usted quiere cuando usted está estudiándola? En el caso mío, revelación y conocer más al Eterno. Bueno, un punto muy bueno. ¿Quién más? A ver. ¿O solo él estudia Escrituras? Todos estudiamos acá, ¿cierto? Conocer al Padre. Entonces, bueno, conocer al Padre. Comunión. Comunión con el Padre. ¿Qué más? Un plano, cuando se escribe un plano, porque la Torah es como un plano, donde el arquitecto o el fundador de todas las cosas mira la tierra para poder hacer un fundamento de construcción. Entonces, cuando Él nos entrega la Torah en el monte de Sinaí, y ya tenemos las escrituras completas, cuando nos entregan todo ese manual, el propósito de Yahweh es que conozcamos todo lo profundo de los pensamientos de Él, todo. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué ama? ¿Qué no ama? ¿Qué aborrece? ¿Qué lo alegra? ¿Qué lo hace irar para que Él tome juicio sobre la tierra? Entonces uno se pregunta, ¿dónde está todo eso? En las Escrituras. Entonces cuando yo voy a dar un consejo, y esto apréndanlo muy bien, ay, vino Olguita a buscarme un consejo muy emocional, y yo soy muy emocional. Sí, me dice ella, pastor, imagínese que estoy viviendo esta situación en mi casa, y ella me habla así como muy humanista, y si yo le respondo humanistamente, no le estoy dando ninguna. Pero si yo voy a las Escrituras, que es algo que a la mayoría de gente no le gusta, porque cuando uno dice, vamos a abrir el libro, ¿qué dice la palabra de Dios? Conforme a lo que usted me está viniendo a preguntar.
Y la palabra es muy enfática y muy contundente, ¿o no es así? El Padre es muy contundente en cada respuesta. Entonces, cuando yo estoy estudiando, es como el abogado que estudia para conocer las leyes, para legislarlas. Por eso nosotros somos puestos con atributos y con autoridad sobre la tierra, para ejercer dominio y autoridad sobre la tierra, para poder, ¿qué? Legislar la Torá, para aquel que no la conoce. Por eso todos los problemas, cuando hay problemas matrimoniales, no se va a arreglar a una comisaría de familia el problema. El problema es donde se arregla si los dos son creyentes. Pablo lo dijo a los corintios: todo problema que tengan no lo arreglen en el mundo con los paganos. Los problemas se arreglan ¿dónde? En la casa de Yahweh, con los sabios y los ancianos que andan en el espíritu. Entonces deje cuenta, usted de pronto está en vísperas de separarse con su esposa y van y vamos a contratar un abogado, y usted su parte y yo la mía. No, espere, la palabra nos enseña todo el contexto de cómo se puede restaurar un matrimonio. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué esperamos lograr mediante el estudio? Todo lo que no es solamente lo que me están diciendo ahí. Esto va más allá. Porque si usted le pregunta, no, es que yo me voy a separar, lo primero que usted va a decir: ¿y por qué se va a separar? No. Cuando una pareja viene en cuestión de una respuesta de separación, yo tengo que ir a las escrituras que me dice el Padre, conforme a lo que están viviendo ellos dos. Y yo no puedo dar una opinión conforme a mis sentimientos. ¿Qué efectos puede tener el estudio de la Torah en mi carácter? Ahora venimos al segundo punto. Y aquí la palabra no es carácter, sino caracteres. ¿Qué efectos puede tener el estudio? ¿Qué me enseña la palabra en cuanto a mi carácter? Textos que me hablen de carácter. No tan rápido. Textos que me hablen de carácter. Un texto que me hable del carácter de Yahweh para mi vida. Eso es un carácter. Otro. Que ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Dos. Otro. He aquí todas las cosas viejas pasadas, todas son hechas Airados nuevas. pero no pequeños. Airaos pero no pequéis. Otra. Olguita. Ser santo porque Eso. Olguita. De los 31.103 versículos. Busque uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de amor, de paz y de dominio propio. Otro. Poder. revestidos del nuevo hombre. Renovados del nuevo hombre. Acercados a Dios y se acercará a vosotros pecadores limpios de manos y los de doble ánimo. Sí, doble ánimo. Está formando un ¿qué? Un carácter. Por eso en el libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en su carácter. Y el hostal es el Padre. Entonces, démonos cuenta, primero, ¿qué logramos mediante el estudio de las Escrituras? Ya entendemos que es acercarnos y conocer todos los pensamientos del Padre. Segundo, ¿qué efecto puede tener el estudio de la Torah en mi carácter? Ya estoy entendiendo que yo ya no puedo dar un consejo conforme a mis emociones o mis sentimientos, sino en base a lo que el Padre me quiere decir a mí. Tercero, ¿qué hago si siento que no soy apto para estudiar o si me resulta demasiado difícil entender las Escrituras? ¿Qué hago? ¿Usted algún día se preguntó eso reciente? ¿O solo yo fui el único que dije esa palabra? Porque es que uno al principio, cuando uno llega al caminar de la fe, uno es como el bebé, todo se lo quiere echar y a la final uno no entiende nada. Entonces, hombre, las Escrituras tienen un orden, las palabras un orden. Todo el plano espiritual de la Torá, del Tanakh y del renovado, el pacto renovado, de los 66 libros, todos son un eslabón para yo poder entender las Escrituras. Y a veces la gente dice, me es demasiado difícil. Claro que sí. Es demasiado difícil cuando a usted le dicen, empieza a estudiar por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después, ¡pum!, se saltó a Génesis. Se pegó la confusión del siglo. Cuando el Padre nos dice que comencemos desde un origen para entender para qué fui yo creado. Cuando yo ya entiendo el libro de Génesis, Bereshit, que es el comienzo y la revelación, y empiezo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y empiezo yo a entender para qué fue que vino el Mesías para mi vida. Antes yo no lo puedo entender, y desafortunadamente las religiones se quedaron en los 4 evangelios. Y esos evangelios sinópticos son evangelios del amor y la genealogía de Yeshua. Pero cuando yo me quedo ahí solamente y no entiendo el principio de las cosas, por eso es que la gente dice así: nosotros no vivimos la ley, nosotros vivimos bajo la gracia en Yeshua. Se equivocaron, equivocados totalmente. Porque la Biblia es un libro de ley, de instrucciones desde Génesis
hasta Apocalipsis, y esa es la famosa ley que la gente dice es que en su iglesia son legalistas, no, legalistas por guardar instrucción. Eso no es ser legalistas, porque la gracia sin la ley no hay fundamento. Todos vivimos por la gracia, claro, porque ya no tenemos que ofrecer sacrificio, ni tenemos que hacer muchas cosas que se hacían en el Tanakh. Ahora vivimos por la gracia, pero sin olvidar la ley. ¿Por qué la Torah hace tanto énfasis en el mandamiento de estudiar continuamente? Sin nunca graduarnos, porque nunca nos vamos a qué. Miren, usted tiene ese librito ahí en su mano, que usted lo ve muy pequeño, ¿sí o no? Esa Biblia es pequeña. Préstemela. Esta Biblia es pequeña, ¿sí o no? Y uno dice, ¿yo la puedo estudiar en cuánto tiempo? Ahí dicen que un año. Bueno, según los cristianos, según los devocionales, dice, estudie la Biblia Año. en un año. ¿Qué creen ustedes? No, eso... Nosotros nunca nos vamos a graduar. Leerla. Nosotros nunca nos vamos a graduar. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que esta Biblia tiene 31.103 versículos, tiene 1.189 capítulos, tiene 783.137 palabras, tiene 3.566.483 letras, nunca nos vamos a terminar de graduar. Porque cada día el Padre está dando revelación sobre la misma escritura. Usted puede estudiar Génesis este año y lo estudia el otro año y algo nuevo sale. Y cada año que usted se va comprometiendo más en las escrituras, el Padre le va mostrando más de su carácter y más de su revelación. Entonces, cuando usted a alguien le diga, no, yo ya me estudié toda la Biblia, ay hermano, ríase. Se la leyó. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, pero viene lo más difícil. Sí, póngamela en práctica. Ahí sí, cuando el Padre, entonces no se la estudió toda. Porque cuando usted la está aplicando toda desde final, o desde principio a fin, ahí sí podemos estar hablando alguito. Antes, no, porque cualquiera la puede estudiar, cualquiera la puede leer. Pero cuando el Padre nos está diciendo que cada palabra que leamos la pongamos en práctica, cada palabra que leamos la ponemos en práctica, ahí es donde la persona como que empieza a patinar. Dice, no, yo tal vez este año no lo voy a hacer, yo voy a esperar el otro año para prepararme, para estar más fuerte, porque yo creo que este año no lo voy a poder hacer. Pues le tengo unas noticias, así se va a quedar hasta el final de sus días. ¿Sí? Porque la vida de nosotros es muy corta, hermano. La vida es muy corta. Para ese libro tan pequeño y con tanta revelación, la vida de nosotros es corta. Pónganse a pensar a alguien que llegue a caminar en los pies de Yeshua. Empieza a caminar a los 5 o 7 años y empieza a leerla desde los 7 años. Llega a los 80 años y no se ha graduado. Porque usted le va a preguntar, ¿qué puso en práctica durante sus 73 años de los 80 que tiene? ¿Y qué le va a decir? No, yo no hice esto, tal vez yo no... Y va a haber una manada de excusas que al final usted le va a decir, caminó 73 años, leyendo y estudiando, pero no haciendo y poniendo en práctica. Y eso es lo que el Padre ahí nos va a empezar a demandar. Y ese es el punto para uno ser imagen y semejanza. Que todo lo que el Padre está colocando en mi vida, yo lo estoy poniendo por obra, así se me venga el cielo y el mundo encima. Pero yo le obedezco todo lo que el Padre me diga. Y ahí es donde la gente empieza a patinar y a echar para atrás. Entonces quiere decir que usted simplemente leyó, estudió, pero no puso en práctica. Entonces, por eso es que nunca se va a graduar. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo explicar hoy? Sí, señor. Bueno. Nosotros somos parte de la creación todavía en este universo, en el planeta Tierra. Somos parte todavía. ¿Por qué? Yo lo enseñé hace 8 días. Hace 8 días estaba en Palca. Hace 15 días. Hace 15 días. A ver qué tanta memoria. Por eso yo dije, hoy voy a hacer un recuento para saltar otra vez. Porque es que de nada nos sirve, de nada nos sirve dar mensajes y mensajes y mensajes. Si no, sí. Si nos tenemos que quedar en el color blanco, nos quedamos. Pero entendamos ese color, de por Dios. La idea es que usted entienda y pueda comprender para seguir al próximo nivel. Porque vienen estudios muy profundos de lo que se viene para el planeta. Pero yo necesito que me entiendan esto primero. ¿En qué parte o cómo participamos en la creación de Yahweh todavía aquí en la tierra? Pero es que ya está todo hecho, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué el Padre
nos dotó para seguir en la parte de la creación aquí en el mundo. No fue cuando te digo que somos boca, manos y pies de ella, porque somos socios, y llevar las somos escrituras. somos socios para hablar. Sí, esa es una parte, pero yo dije algo muy específico. Yo dije un punto específico. La creación todavía está en proceso. Exacto, Porque eso lo dije yo. no es la tierra en sí, sino estamos hablando de personas. Eso lo dije yo. Entonces, ¿todavía el Padre está qué? Sí, porque es que yo le hago una pregunta. Ya vimos la familia de... ¿Cómo se llama? El proceso. Sebastián. La pregunta es, ¿Sebastián ya tiene la esposa aquí? No. ¿Ya tiene los hijos? Pero nos estamos preparando y hay una generación preparándose para cuando venga la esposa y la familia de Sebastián, si empiecen ellos a hacer una formación. Pero es que todavía no está, pero ya se está hablando de algo que va a empezar un proceso en medio de la creación. Entonces, lo que no está todavía sucediendo, ya se está preparando en el plano espiritual para cuando esté la esposa de Sebastián y sus hijos, van a haber otros que van a heredar eso y van a ser, ¿qué? Los formadores. Entonces, esto todavía no para. Entonces, sí ve que todavía hay un proceso de lo que se está haciendo todavía en este mundo. Por eso la Torah como el plano del mundo y del universo. Y el rol del estudio de la Torah en el proceso constante de la creación. ¿La Torah nos trae santidad? Bueno, textos donde me habla de santidad. Textos donde me habla de santidad. A ver, rápido. Santidad nadie verá Yahweh. Bueno, listo, 1. Sed santos como yo soy santo. 2. Miguel. Sin santidad no es posible agradar a Yahweh. Ya lo dijeron. Porque somos nación santa. Yahweh. ¿En qué capítulo está y en qué libro está? ¿En qué capítulo está y en qué libro está? Simplemente lo dices, porque dice ahí. ¿Sí? Está por ahí en la Biblia. ¿Sí? Está entre esos 66 libros, pero toca buscarlo. ¿No es Éxodo 19:5? ¿Y en Éxodo no dijo lo mismo? Sí. ¿Y lo confirma en qué? En Pedro. Entonces, ¿qué otro texto? A ver, otro. Uno más. ¿Cuántos versículos hay de santidad en la Biblia? ¿Y qué pasó? Hace, pero a ver. ¿Cuántos hay? Lo que más hace énfasis el Padre es en qué? Es lo que más hace énfasis. Porque él mismo lo dice, sin santidad nadie me podrá, ni nadie se podrá acercar. Por eso dice, acercaos a mí, limpios de manos y puro de... O sea, yo tengo que estar totalmente para poderme acercar a él. Porque de otra manera no. ¿Qué dice papá? Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué dice? Ya lo tengo perdido. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Tales promesas. Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. ¿Sí? El Padre nos está diciendo, ¿quieren todas las promesas? ¿Qué contestarían ustedes? Claro, sí, pero entonces, ¿qué nos está pidiendo? Santidad. Santidad. Entonces, imagen y semejanza es representación de santidad de Yahweh. Imagen y semejanza. Eso era lo que le estaba transmitiendo cuando dijo, hagamos a un hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre estaba depositando toda su santidad. Y se cuenta que el primero que le depositó toda su santidad con libre albedrío fue Adán. Hasta el día en que él pecó. En 1 Pedro 1:15 ¿Qué dice? dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos como también yo soy santo. El que nos llamó, ¿quién fue? Yahweh. Entonces, dejen cuenta que ellos nos llamaron y a lo que nos llamaron nos capacitaron de su santidad. Entonces, démonos cuenta que lo primero que el Padre empieza a operar en la vida, la libertad de cada creyente es su santidad.
Eso es lo primero, o sea, lo primero que Dios empieza a traer en mi vida es la santidad. Si yo no tengo santidad, el siguiente paso es que yo no voy a entender la moral. Si yo no entiendo santidad, no entiendo moralidad. ¿Por qué? Porque la Torah también es una guía moral para el mundo. Y si usted mira a la gente hoy en día, la palabra la tienen tan desechada. Usted vaya a cualquier familia, vaya a cualquier casa. Y la mayoría de familias, etcétera, etcétera, usted les va a decir, ¿tienen una Biblia? ¿Y qué le dicen ellos? Sí. Tienen su Biblia iberoamericana o panamericana, la Biblia católica grande, que eso pesa más que... La tienen ahí, pero siempre usted la va a encontrar ¿en dónde? Abierta. Salmo 91. Exacto. 91, 23, y se basan a eso como cábala para que les vaya bien el resto de su... Deje cuenta, un libro abierto sin poder. Porque la letra no tiene poder si no es vivificada por el Ruach HaKodesh. Por eso en el libro a Corintios dice que la letra mata. ¿Y cuándo mata la letra? Cuando el Espíritu no me está vivificando. Y si el Espíritu no me vivifica, yo no voy a poder entender el contexto de toda la enseñanza. No lo voy a poder o no lo voy a lograr entender. ¿La Torah contiene toda la sabiduría? Claro. La Torah contiene toda la sabiduría del mundo para participar en la creación. Cuando Yahweh creó el mundo, miró la Torah y utilizó como el plano para la creación del universo. El propósito de la creación era el estudio de las Escrituras. Por eso, ¿por qué nos dice 2 Timoteo 3:16? No me lo busquen. Alguien que me lo recite, 2 Timoteo 3:16, 17. Que toda la escritura es inspirada por Yahweh, útil para instruir, redarguir, enseñar, a fin que seas para toda buena obra. ¿Qué punto nos está hablando? ¿Qué punto nos está hablando ahí? La versión resumida. Sí, la versión resumida. Recuerden alargarlo. No, cuando el Padre nos está hablando que todas las escrituras son inspiradas por Él, lo primero que dice es útil, para enseñar, para rearguir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios Perfeccionado en toda buena obra. sea perfeccionado en toda buena obra. Entonces démonos cuenta que la escritura nos está trabajando en todo. En todo. Primero la santidad como guía moral. Entonces démonos cuenta que hay gente que tiene esos libros en la casa, pero no entienden nada del contexto. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento, por ignorancia? ¿Por qué creen ustedes? Desconocimiento, ignorancia, mala doctrina, ¿dónde están? Mala doctrina muchas veces. Es más, en la religión católica nunca nos enseñaban 2 Timoteo 3:16. El curita nunca hablaba de eso. No, el cura nunca habla de 2 Timoteo, sino al Salmo respondemos. Sí, ellos decían era así, al Salmo respondemos, y así se quedaron. Proverbios 9:1. Yahweh creó el mundo con su sabiduría. La sabiduría construyó su casa. Yahweh creó al mundo con la sabiduría mencionada en este versículo específicamente es la Torah y las Escrituras. Dice que la sabiduría construyó su casa, pero yo quiero hacer un alto aquí también, yo lo enseñé hace 15 días. Cuando yo dije que la sabiduría construyó su casa, ¿a qué estaba hablando Yahweh? ¿Al mundo? ¿Al templo? ¿O a quién? A las personas. A nosotros. ¿Quién me lo puede explicar? A ver. La casa hace referencia a nosotros como templo del Espíritu Santo, Sí. y la sabiduría está buscando habitar en nosotros para saber andar como el Eterno quiere. Aleluya. Entonces, ¿cuántos somos casas? Bueno, ¿se tiene que qué? Que refleja. No se le olvide esto. Se tiene que ver. Cuando usted es casa de Yahweh, se tiene que ver en toda su magnitud, en todo su esplendor y en toda la revelación del Padre. Por eso, como somos casa, somos manos, somos ojos, somos pies, entonces todo lo que va a salir de nuestra boca es conforme a lo que el Padre estableció y no conforme a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, a lo que mis emociones sienten. ¿Tú no has escuchado a esa gente que dice, es que yo siento de mi corazón? A mí esa gente que me dice así no me interesa para nada. Vamos al libro que dice referente a lo que usted me está preguntando. O yo le hago una pregunta en cuestión jurídica de abogados, cuando se está llevando un caso, ¿qué usan ellos? ¿Pensamientos, sentimientos o leyes? Leyes. Eso. ¿Qué utilizamos nosotros? Dale. Las leyes también, de igual manera lo mismo. Por eso dice que el alma que pecare, Ya está muriendo.
Y el justo por la fe. De manera que el que está en Yeshua, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todo. ¿Qué más sigue? A ver, yo les estoy el conciso. Honrosos sean todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero lo que son los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará. Hebreos 11:6 dice que aquel que se acerca a Yahweh, el galardonador de los que lo buscan. Entonces démonos cuenta que el libro es una cantidad de leyes, de respuestas de lo que el Padre me está dando como instrucción. ¿O usted no se acuerda cuando Yahweh le dijo a Moisés, porque tú irás como Elohim a Faraón? Entonces ahí la gente, muchos no lo entendieron. La palabra Elohim es, y tú irás como juez para dictaminar una sentencia sobre Faraón. Y lo pasó, claro que pasó. Todo lo que Moisés habló se cumplió hasta el final. Tiempo presente, como nosotros somos boca y ojos y manos de Yahweh, Yahweh nos está utilizando ¿para qué? Para conmover el reino espiritual. ¿Cómo así que conmover el reino espiritual? Cuando hablamos de conmover el reino espiritual es que Dios nos dio la autoridad y la facultad para empezar a enderezar caminos que están torcidos. Una persona llega que no conoce a Yeshua, viene con el camino torcido. Dios nos utiliza como instrumento para enderezarle el camino. Entonces lo primero que nosotros empezamos a hacer como siervos y ministros del Padre es llevarlo primero a una teshuvá. Yo no puedo orar por alguien y darle una promesa sin antes llevarle un arrepentimiento, porque le hago una pregunta. Cuando Yeshua le hablaba a la mayoría de pecadores, ¿qué les decía? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se hace. Exacto, tiempo presente, la tarea de nosotros, ¿cuál es en base a la Torá? Arrepentimiento, llevar a un pueblo a la teshuvá. ¿A qué? A la redención, a la restauración de su alma, porque la tarea de nosotros es restaurar el alma de la persona. ¿Y cómo está el alma antes de conocer de Yeshua según el texto de la creación de la tierra? ¿Cómo estaba la tierra en un principio? Desordenada. Estaba desordenada y vacía. Pero hay un texto lingüístico que dice que la tierra estaba vacía y sin vida. En el lenguaje lingüístico más antiguo dice que la tierra estaba vacía y sin vida. ¿Cómo estamos nosotros cuando llegamos al Mesías? Vacío y sin vida. Entonces, ¿cuál es mi tarea según lo que la palabra me está enseñando? ¿Yo qué tengo que hacer con esa persona? Dos características que yo tengo que trabajar en ella. ¿Cuáles son? El arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento, ¿qué sucede en el alma? Se libera. Ya no va a estar más vacía. Se va a empezar a llenar. Y segundo, ¿cuál es el otro proceso? Restaurarla, porque va a venir la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando un alma llega a los pies del Mesías? Vacía y sin vida. ¿Cómo estaba la tierra al principio? Vacía y sin vida. Y dice que Yahweh empezó por su palabra a dar ¿qué? Vida. Entonces démonos cuenta que nosotros como portadores de la imagen y semejanza, nuestra tarea es dar vida a los que no tienen vida. O sea, quiere decir que nosotros somos instrumentos en el reino espiritual. Porque esa persona que llega por primera vez trae un costal espiritual en su espalda, que si usted no lo discierne, lo primero que va a hacer un emocionalista, que yo los he visto, no aquí, menos mal, es, bueno, vamos a orar por usted, impongamos de manos y le va a empezar a ir muy bien. ¿O cómo cree usted que está llegando la gente a las iglesias? ¿Cuál es el paquete que le ofrecen en las iglesias? Pero nunca van a ir a la raíz del asunto. Y es un poconón de montón de gentes, sin sentido de pertenencia y sin ser imagen y semejanza de Yahweh. Y lo estamos viendo, hermano. Y esto ha cogido mucha fuerza. Mucha fuerza. Es tanta la fuerza que ha cogido, y eso me lleva a pensar que con lo de la vacuna, muchos cayeron en la red en todas las iglesias. Es más, los mismos pastores patrocinaban eso. Cuando la palabra nos enseña en Éxodo 15:26. En Éxodo, sí. Yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. Si tú guardas los mandamientos y los preceptos y los pones por obra, los estatutos, entonces yo no enviaré la plaga que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh Rafa, tú. Ese es nuestro antídoto. No me es suficiente. No me es suficiente. Prefiero la moderna. No me es suficiente. O la transgénica o la Pfizer. No me es suficiente. Hermano, si ves lo que pasa por desconocimiento y el daño que están haciendo esos personajes en esos lugares, porque todavía no entienden lo que es la imagen y semejanza. Y uno dirá, pero ellos hablan de Dios.
¿Y eso qué asegura? Yo puedo estar hablando de letra de Dios, pero al final no tengo nada del Padre adentro. ¿Hasta ahí hemos tenido claro todo hoy? Bueno. Juan 14, 23. Léelo, Ingrid. Yo quiero hacerles una pregunta antes de que empiece Ingrid a enseñarnos. ¿Cuál es la base de todo este estudio desde que yo comencé hace 21 días? ¿Cuál era el texto principal? Sí, pero antes de eso yo di un tema. La Torá. Eso, exacto. La Torá como base y fundamento de la vida. Después yo entré al contexto de imagen y semejanza. Juan 14, 23. Yeshua les contestó y dijo: el que me ama guarda mi palabra, y a mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero, ¿sigo? No. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Con quién? Con él. Entonces, ¿eso es imagen y semejanza? Totalmente. Es totalmente imagen y semejanza. Normalmente se habla es, mi Padre y yo somos uno, y ya, la gente no habla más de ahí. Cuando nosotros tenemos que ir al origen de cada palabra, ¿saben? Nosotros no podemos comer entero cualquier texto. Cada texto tenemos que masticarlo y trillarlo y volverlo polvo para poder entender qué era lo que el Padre me quería transmitir en ese momento. Entonces, cuando ya leemos estos textos, ¿a dónde saltamos para poderlo comprender más a fondo? Génesis 1, 26, 27, ¿cierto? Entonces ya aquí yo estoy logrando entender lo que el Padre en un principio quiso hablarle al pueblo. Pero usted vaya a hablarle a alguien en este texto y ¿qué le van a decir? Mi Padre y yo quieren hacer morada en ustedes y nosotros en él. Y hasta ahí se quedan. Pero si uno les dice, yo quiero que me enseñe el contexto lingüístico de qué es lo que el Padre quería transmitirle al pueblo para ese tiempo y para el futuro. Imagen y semejanza. 2 Corintios 7:1. Léelo, José. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de rúa, perfeccionando la purificación en el temor de Elohim. Aleluya. Dice que, ¿cómo dice en el primer conciso A? Así que, amados, tenemos tales promesas. ¿Cuántas promesas? Muchas. Sigue. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de rúa. ¿Por qué nos dice de carne y de rúa? ¿Por qué nos dice de espíritu y de carne? A ver, ¿quién me lo puede decir? Porque obviamente si estamos llenos de la carnalidad en toda su área, no vamos a poder ver esa promesa ni discernir espiritualmente lo que acontece en Exactamente. un momento. El espíritu se contaminó en algún momento cuando estábamos en lo anterior, pues viene la limpieza y el proceso para vivificar, porque él nos dio el espíritu desde que nos concebió con su aliento de vida también. Pero nos dio espíritu de vida, pero otra cosa es el Espíritu Santo. Una cosa es espíritu de vida y otra cosa es cuando yo recibo el Espíritu Santo. Son dos puntos muy diferentes. Entonces el Padre nos está diciendo que nos guardemos de no dejarnos contaminar. Para los nacidos de nuevo, nos está hablando a los nacidos, no le está hablando a gente inconversa. Le está hablando a los nacidos de nuevo. Hey, guarden su templo, ese cuerpo. Hey, guarden el Ruach HaKodesh que moran ustedes. Porque acuérdense que el Ruach HaKodesh se puede contristar. ¿O no dice la Escritura así que cuando se peca, el Espíritu Santo se contrista? Primera de Pedro 2:9, lo voy a leer yo, en una versión lingüística. Ustedes en cambio, Primera de Pedro 2:9, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Y toda persona que estudia las Escrituras y trae la Torá, trae la presencia al mundo. Usted trae la presencia, ¿saben? En medio de este mundo lleno de tinieblas, en medio de este mundo lleno de maldad, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos trayendo la presencia del Padre a un lugar.
Por eso donde un lugar donde hay tinieblas y no está la luz, que llega usted como un luz, como un candelero, y empieza a iluminar, empieza a dar palabra, unos la van a recibir y otros la van a resistir. La gente va a decir, no me hable, y usted tan anticuado, tan fanático. No, imagínese que hay gente, y yo los podía escuchar anoche con una sierva de la iglesia, que habló con la mamá y le dijo, mija, no se vaya a volver fanática ya, y la mamá es cristiana, no se vaya a volver fanática ya. Entonces le dijo, venga mamá, ¿cómo así que fanática? ¿Cómo así? Explíqueme mamá, no se vaya a meter mucho en las cosas de Dios, eso no. Pero entonces mamá, ¿usted qué está haciendo en la iglesia? Le preguntó la muchacha ahí, no le contestó. Una mamá contestándole a la hija, diciéndole a la hija aquí en Bogotá, que no se metiera mucho en eso y que no se volviera como, o sea, fanáticos son los musulmanes, ellos sí son fanáticos, porque ellos matan, ellos destruyen, hacen daño. Y la palabra fanático en el creer de las raíces o de la senda antigua no existe. Nosotros somos hijos, y un hijo no es un fanático, ¿o sí? ¿O qué tal yo decirle, por ejemplo, Gregorio fuera mi papá, y los amigos me dijeran, uy, tan fanático, ¿usted cómo quiere a su papá? ¿Cómo se escucharía? Se escucha raro, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que nosotros no somos fanáticos, nosotros somos hijos. Y si somos hijos, somos coherederos juntamente con Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, Sebastián. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino como aquello que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Bueno, entonces, ¿dónde sabemos que la Shekinah, la presencia de Yahweh, reposa con toda persona que se sienta a estudiar las Escrituras? Leamos Éxodo 20, 21. 20, 21. ¿Qué dice María? Éxodo 20, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Yahweh. Por eso dice, donde quiera que yo permita mencionar mi nombre, iré a ti y te bendeciré. Éxodo 20, 21. Y dice que Moisés entró a la gloria del Padre, ¿cierto? Ahí nos dice que entró. Y el anhelo del Padre no es que entremos, sino que Él viva en nosotros, porque el mayor anhelo es que Él quiere habitar celosamente en nosotros. Mateo 7, 19 dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero alumbra a todos los que están en la casa. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en un resplandor antes de pleno día. Filipenses 2:15, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares. ¿Cuál es la tarea de nosotros? ¿Resplandecer como qué? Luminares. Como luminares. Imagen y semejanza. ¿Sí es la tarea que tenemos que poner en práctica? ¿Qué nos está poniendo, o a qué nos está llamando el Padre a hacer? Hacer imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos del concepto, y lo voy a volver a leer, Betsalmenu Kidmetenu. Miren todo el contexto. Betsalmenu Kidmetenu, a nuestra imagen como nuestra apariencia. Lo empezó a hablar en Génesis 1, 28. Y hasta nuestros días es como si Él nos estuviera recordando lo que pasó el día de la creación en el huerto del Edén de Adán. Nos está hablando tal cual lo mismo hasta el día de hoy. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza, o hagamos un hombre a imagen y semejanza. En este caso puede ser hombre o mujer, porque la palabra hombre denota para hombre o mujer. Entonces fuimos hechos a imagen y semejanza.
o a imagen o a apariencia de Yahweh. Entonces démonos cuenta que cuando alguien se acerca a ti y le dice a usted, es que usted tiene algo muy especial. No sé, pero usted tiene algo muy diferente a mucha gente. ¿Le ha pasado? Bueno, listo. Es que usted tiene algo muy diferente. Usted me produce paz. Usted me transmite una paz que yo no sé. Yo estoy al pie de usted hablando con usted. Y tengo tanta la confianza que yo a usted no le puedo negar. Y le cuento toda mi vida. Es porque la imagen y semejanza del Padre está en ese momento operando e interactuando con su vida para traer libertad en base a esa persona. Eso es parte del atributo de Yahweh en la vida de nosotros. O a usted no le ha pasado que de pronto usted va a una casa que está la gloria del Padre y usted dice, yo no me quiero ir. Que a veces uno le tiene que decir, está como tarde. ¿No le ha pasado? Todo eso es parte de la imagen y semejanza de Yahweh en la vida de un matrimonio, en la vida de una familia, porque eso no es solamente para una sola persona. Eso Dios lo quiere depositar en una familia completa. Y qué hermoso es cuando toda una familia es imagen y semejanza con Yahweh. ¿Qué creen ustedes que se respira? Paz. ¿Qué más? Rico, ¿sí o no? Porque usted levanta, como dijo David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Tenemos cuenta que cuando la imagen y la gloria del Padre está colocada en la vida de cada uno de nosotros, es un hogar que es un hogar hermoso. Se vive feliz, se vive alegre, no hay contiendas, no hay problemas, todo es alegría, todo parece un jardín del Edén en esa casa. Y eso sí existe, hermano, se los digo. Eso existe en los hogares. En mi hogar existe. Y el Padre quiere hacerlo en la vida de ustedes. Por eso dígale al que está al lado suyo, aún contigo lo quiere hacer. Pero para que eso suceda tiene que haber una guerra espiritual primero. Tiene que haber una guerra porque para que haya paz tiene que haber una guerra para uno derribar todas las fortalezas que Satanás quiere poner para que ese hogar no sea conforme a la voluntad de Yahweh. Pero todo se puede. Miren, yo pienso que yo no hablaría lo que la Biblia no ha dicho. Y Yahweh no se hubiera puesto a dar inspiración a los siervos si eso no se pudiera hacer. Porque todo lo que está escrito en la Biblia, sí se puede hacer. Por eso dice, amado, yo deseo que en todo seas prosperado. Es porque el Padre anhela prosperidad. No estoy hablando financiera. Estoy hablando de una prosperidad del alma. Que usted crezca, que usted avance, que usted sea un ejemplo no solamente para los de su casa, sino usted sea un ejemplo para todo el entorno de la gente que lo rodea. Entonces vamos a dejar hasta ahí la enseñanza.